Hola, ¿qué tal chicos? Buen día. Espero que se te tenido una excelente semana. Esta semana vamos a ver durante este video que va dirigido para alumnos de quinto semestre a la materia de estadística conmigo, la maestra María Villa. Les voy a explicar los temas de medidas de centralización o medidas de tendencia central para datos agrupados. Vamos a ver dos tipos de datos agrupados. Uno es aquel donde no se hacen clases, sino que simplemente los datos están repitiéndose en cierta cantidad de veces, o sea, tenemos una frecuencia por cada dato. Y aparte vamos a ver las medidas de tendencia central para datos que ya tienen una clase. Entonces, empezamos con las medidas de tendencia central para cuando no tenemos clases aún. Entonces vamos a leer, primero nos dice, cuando los datos se encuentran ya resumidos en distribuciones de frecuencias, en las cuales los valores de nuestra variable de estudios no se encuentran agrupados en intervalos, la manera en que se pueden calcular las medidas de tendencia central se muestran en los siguientes ejemplos. Ejemplo 1. Se entrevistaron a 20 jóvenes con respecto al número de veces que acuden al cine cada mes. La siguiente tabla de distribución de frecuencias muestra de forma resumida los datos obtenidos. Van desde 0 hasta 4 veces que asisten al cine y la frecuencia en la que contestaron esto. O sea, hubieron una persona que contestó que va 0 veces al cine. 4 personas dijeron que van una vez al cine. 10 personas contestaron que 2, 3 personas contestaron que van 3 veces y 2 personas contestaron que van 4 veces. Entonces, la media puede obtenerse de la forma en que lo vimos la semana pasada, pero tendría que ser repetir, o sea, el 0 una vez. El 1 lo repito 4 veces, 1, 2, 3, 4. El 2 lo repito 10 veces. Aquí están las 10 veces del 2. El 3 en 3 ocasiones y el 4 en 2 ocasiones. Se suma y se divide entre 20, que es mi total de datos. Eso sería utilizando la fórmula que vimos la vez pasada. En este caso, se resume a esta fórmula. Esta fórmula me indica que voy a hacer una sumatoria de x, y entre n, pero ahora se va a multiplicar por la frecuencia. Entonces, en lugar de poner el 0 una vez, entonces multiplico 1 por 0. En lugar de poner 4 veces el 1, pues multiplico 4 por 1, 10 por 2, 3 por 3 y 2 por 4. O sea, multiplico mi variable por el número de frecuencia o de veces que se repite ese elemento. Y se divide entre el total de datos, que sigue siendo 20. Entonces, esto lo pueden poner en su calculadora. 1 por 0, 0, 4 por 1, 4, 10 por 2, 20, 24, vamos, 24, 3 por 3, 9, 24 más 9 da 33, 2 por 4, 8, 8 más 33 nos da 41. 41 entre 20 nos da 2.05, que es exactamente lo mismo que teníamos acá arriba, pero esta fórmula está más reducida y pues no tengo que poner en la calculadora 10 veces el 2 y el signo más. Entonces, esta es la forma de hacerse. Vamos con la moda. En la moda, lo único que se hace es revisar quién es el dato que presenta una mayor frecuencia. Regreso a mi tablita y veo quién tiene una frecuencia más grande, el 10. ¿Quién tiene la frecuencia de 10? El número 2. Por lo tanto, la moda es 2. Así de simple. La mediana. La mediana requiere de hacer un análisis o una suma mental. Yo la hago mental. Ustedes, si quieren, pueden hacerle en su calculadora. Utilizamos la misma fórmula que vimos la semana pasada para mediana, que es n más 1 entre 2. N sigue siendo el total de datos, o sea 20, más 1, 21. 21 entre 2, 10.5. Ahora, este dato que tenemos es la posición. ¿Cómo encontrar quién está en esa posición? El 10.5 está entre dos enteros, entre el 10 y el 11.
Entonces lo que yo voy a buscar es entre qué elementos está ese dato. Y lo que se hace es ir sumando las frecuencias absolutas. Entonces, hasta que yo llegue a ese valor que busco, que es el 10 y el 11. Primero tengo un 2. Todavía no llego al 10. 2 más 7, 9. Todavía no llego al 10. 9 más 9, 18. Ya me pasé. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta clase que tengo aquí, es en la que se encuentra la mediana. Por lo tanto, la mediana es el número 2. O sea, la mediana va a ser la clase en la que se pase esos números. No nos podemos quedar antes. Tiene que pasarse, tal vez por poquito, tal vez por mucho, pero esa clase donde por primera vez se pase la mediana, esa va a ser la clase que vamos a elegir, en este caso, la clase 2. Y nos dice, la media, la moda y la mediana serán valores comprendidos entre el 0 y el 4, porque pues no podemos tener datos que estén arriba de nuestros números que estamos utilizando. Aprobadas de un grupo de alumnos de tercer semestre de bachillerato se resumen en la siguiente distribución de frecuencia. Y aquí hay una distribución de frecuencia, pero esto era para que ustedes lo realizaran. Aquí ya vienen otros ejemplos con los cuales ustedes van a trabajar, entonces con eso son suficientes. Nos vamos, ustedes van a realizar todo este ejercicio 4, el 3 no se los pedí, solo el 4, actividad 4, y termina acá. Y ahora nos vamos a la siguiente explicación, que es para datos que ya tienen intervalos. O sea, ya tenemos clases en las cuales tenemos dato menor y dato mayor. Nos dice, la otra forma en que se pueden obtener, que se pueden estar resumidos los datos es mediante distribuciones de frecuencia, en las cuales los valores de la variable se encuentran agrupados en clases, en intervalos de clase. En estos casos, las tres medidas de tendencia central requieren expresiones algebraicas para su cálculo, o sea, necesitamos fórmulas. Media aritmética. A cada intervalo se le calcula la marca de clase, la cual se convertirá en el valor representativo de su intervalo correspondiente, es decir, lo reemplazará. La media se calculará aplicando la siguiente fórmula. Media es igual a sumatoria de multiplicar F por marca de clase. O sea, en lugar X y no va. Es simplemente la frecuencia por la marca de clase y se divide entre la sumatoria de frecuencias, o sea, entre el total de frecuencias. Ahorita les voy a explicar cómo se realiza. En el caso de la moda, vamos a emplear esta fórmula en la cual EI es el extremo inferior o límite inferior del intervalo modal. El intervalo modal va a ser aquel intervalo que tenga una mayor frecuencia. DA, diferencia de la frecuencia del intervalo modal con la frecuencia del intervalo anterior. O sea, voy a restar mi intervalo modal menos la frecuencia anterior. DP va a ser la diferencia, el intervalo modal y la frecuencia posterior. Y A va a ser la amplitud de intervalo o ancho de clase, lo que ustedes conocen como ancho de clase cuando lo vimos en los temas anteriores. Esta es la fórmula de moda. Estas son las cosas que deben de ir agregando en su formulario. En la mediana, también aquí es una explicación muy detallada, pero nosotros nos vamos a enfocar en la fórmula en la cual se resume todo. Mediana nos dice que es EI, extremo inferior del límite o límite real inferior del intervalo de la mediana. O sea, vamos a seguir aplicando nuestra formulita de n más 1 entre 2 y vamos a seguir haciendo sumatorias de frecuencias. Ahorita les voy a explicar cómo.
menos sumatoria de frecuencias anteriores, no, perdón, íbamos en I, más n entre 2, que n es el total de datos que tengo, entre 2 menos la sumatoria de frecuencias anteriores y dividido entre la frecuencia de la mediana y A sigue siendo la amplitud del intervalo. Y ahora nos dice, a continuación, se muestran algunos ejemplos del cálculo de media, mediana y moda de los datos agrupados en intervalos. La siguiente distribución de frecuencias muestra un ingreso mensual de 22 trabajadores de una empresa comercial. Determina la media salarial. Y aquí está, de 3.200 a 4.000, de 4.000 a 4.800, de 4.800 a 5.600. Y aquí, ¿y cuál es la frecuencia de cada uno de ellos? Tenemos un total de 22 datos. En esta tablita, para el cálculo de la media, se sugiere agregar columnas de marca de clase y la correspondiente al producto de las frecuencias por marca de clase asociadas. Esta se muestra enseguida. Marca de clase, para los que se perdieron en el parcial pasado, la marca de clase es sumar 3.200 más 4.000, eso nos da 7.200, y 7.200 entre 2 nos da 3.600. No pongan toda la operación en la calculadora, porque si no les da un resultado erróneo. Lo que tienen que hacer aquí es realizar primero la suma y luego dividir. Ahora, 4.000 más 4.800 nos da 8.800. Entre 2, 4.400. Luego acá haces la suma de esto más esto. Entre 2, 5.200. 5.600 más 6.400, resultado, y entre 2 nos da 6.000. 6.400 más 7.200, el resultado entre 2 nos da 6.800. Así se saca la marca de clase. Ahora, aquí se hizo una columna de la multiplicación 9 por 3.600, 32.400. 5 por 4.400, 22.000. 4 por 5.200, 20.800. 3 por 6.000, 18.000. 1 por 6.800, 6.800. Se suma todo y nos da 100.000. Que eso es lo que da, lo que se hace arriba. Arriba nos dice que íbamos a sumar la multiplicación de FI por marca de clase. Entonces, como aquí hicimos una columna que hacía esa multiplicación, entonces simplemente lo que necesitábamos era esta suma, los 100.000, entre el total de frecuencias, que son 22. 100.000 entre 22 nos da 4.545. O sea, la media se encuentra 4.545 en esta clase. 4.500 está entre 4.000 y 4.800. Esa es la media. Vamos con la moda. Para la moda, lo primero que debo de hacer es identificar quién tiene la mayor frecuencia. En este caso, de todas mis frecuencias, el más grande es el 12. Entonces, voy a estar ocupando los datos basados en esta clase. Primero, vamos a sacar quién es de A y de P. La clase es la que va de 13 a 17. Entonces, cuando nos pidan límite inferior, tomo el 13, límite superior es 17, frecuencia es 12. De A, quedamos que era la diferencia de la clase modal menos la anterior, por eso hace 12 menos 3, 9. De P es la frecuencia modal menos la posterior, 12 menos 7, 5. Ancho de clase es la distancia que hay entre el límite inferior y el límite superior, o sea, en este caso, 17 menos 13 nos da 4. Esos son los datos que vamos a sustituir en la fórmula. La fórmula nos pide EI, que era límite inferior. Límite inferior, 13. 13. Más DA. DA, 9. 9. Entre DA, que es 9, más DP, que es 5, por A, que es el ancho de clase, en este caso es 4. ¿Cómo se resuelve? 9
más 5, 14. 9 entre 14, 1.64. Esto es lo que aparece aquí. Esto es el resultado de esta operación. Tomen en cuenta igual que primero tienen que hacer la suma antes de dividir. 1.64 por 4 nos da 6.2. Y 6.2 más 13 nos da 15.57 horas. Esta es la moda. ¿De qué forma pueden darse cuenta si hicieron bien los cálculos? 15.57 horas debe de estar dentro de la clase que elegí. Si elegí la clase que va de 13 a 17, pues ahí entre esos números se encuentra el 15.57. Por lo tanto, sí hice un buen cálculo porque mi dato quedó entre esos números. Ahora, la mediana, déjenme ver si lo explican este. No sé por qué. Entonces, la mediana consiste en ir analizando, permítanme un momentito, porque no sé por qué no la pusieron. Es I más N entre 2 menos sumatoria de frecuencias anteriores entre frecuencias de la mediana por A. A ver, permítanme un momentito. Ahorita lo vamos a ir haciendo porque aquí no aparece en este ejemplo. Entonces, es una captura de pantalla de la selección. Para que la tengamos presente nada más. ¿Y dónde lo voy a hacer? Voy a poner aquí un espacio. Un cuadro de texto y lo voy a ir poniendo. Espero que no salga. Espero que no haya errores, que nos confundamos. A ver, primero voy a estar trabajando con mediana. Le voy a poner solo una X porque aquí no voy a poder sacar. No voy a poder sacar como estoy trabajando en una imagen, me va a costar sacar el símbolo de mediana, que recordemos que es una X con una curva en la parte de arriba. X va a ser igual, o sea, mediana va a ser igual a N entre 2. N entre 2 es mi total de datos. Tengo un total de 30 datos. Entonces sería 30 entre 2. Voy a poner esto entre paréntesis. A eso le voy a restar la sumatoria de frecuencias anteriores. Todavía no he decidido qué clase es la que voy a ocupar. Si tengo 30 datos, para encontrar la clase en la que se trabaja es n más 1 entre 2. Por lo tanto, n es 30 más 1, 31 y 31 entre 2 nos da 15.5. ¿Cómo saber con qué clase voy a trabajar? Sumando. 3 más 12, 15. Todavía no llego al 15.5. Esa está la siguiente. O sea, esta es la clase con la que voy a trabajar en mediana. Aquí se lo voy a poner a un lado y la voy a poner que con esta clase voy a trabajar en mediana. Para que no nos confundamos. Entonces, primero me pide el inferior de la clase que elegí. Si estoy trabajando con esta clase, entonces el límite inferior es 17. Aquí antes de los corchetes pongo 17 más, ahora sí, n entre 2 menos sumatoria de frecuencias anteriores. Si esta es la clase con la que estoy trabajando, el 7, las anteriores son 12 más 3, 15.
eso, no, bueno, perdón, todo, voy a poner otros paréntesis, porque todo eso se va a dividir entre la frecuencia de la mediana. La frecuencia de la mediana es 7. Y todo esto se multiplica por el ancho de clase, que quedamos que es la distancia entre 21 y 17, que siguen siendo 4 unidades. Ahora vamos a realizar esta operación. Otro cuadrito de texto. Sigue siendo mediana, igual a 17. 30 entre 2. Déjenme. 30 entre 2 nos da 15. Y 15 menos 15 pues nos da 0. Entre 7, 0 entre 7, 0. 0 por 4, 0. Por lo tanto, mi mediana sería, voy a poner otro cuadrito de texto. Es que esta estuvo muy fácil, yo creo que por eso no la explicaron. X es igual a 17 más 0 es igual a 17. Entre esta clase, 17 y 21, pues está el 17, entonces esta es la mediana. En este caso, se puso tan sencilla porque nos dio 0 a la hora de hacer la resta. Por supuesto que no siempre nos va a dar 0, entonces hay que fijarnos muy bien a la hora de resolver. Entonces, ¿cómo resolvimos? Primero, aquí se sustituye n entre 2, 30 entre 2, menos el 15 fueron la sumatoria de frecuencias anteriores, que fue 12 más 3, 15. Todo eso entre 7 y todo eso lo íbamos a multiplicar por 4. Para luego el resultado de todo esto sumárselo a 17. Pero ¿qué pasó aquí? A la hora de dividir 30 entre 2 nos dio 15. 15 menos 15, 0. 0 entre 7, 0. 0 por 4, 0. 17 más 0, 17. Entonces, esto que obtuvimos es la mediana. Voy a poner aquí antes, para que no se les olvide. Estamos hablando de mediana. Mediana. Vamos a ver el otro ejemplo. Es que en todas saca solo media y mediana, pero no saca, perdón, media y moda, pero no saca mediana. Por eso es que me gustaría saber por qué no hicieron los ejercicios de mediana en este libro. Pues bueno, entonces pues no tiene caso que yo les siga explicando estos ejercicios porque pues no va de acuerdo a la explicación que nos hacía falta, que era la de mediana. Entonces aquí les queda este otro ejemplo para que ustedes practiquen lo de media y moda. Mediana pues no viene, pero está correcto. Aquí nos marca dos intervalos de clase modal. Siempre no es necesario agarrar solo dos, no es necesario agarrar dos intervalos, a menos de que el dato se repitiera la misma cantidad de ocasiones, pero en este caso no, uno tuvo frecuencia 8 y el otro tuvo frecuencia 7, entonces con el único que se debía de evaluar
es con el 8. Hicieron esa evaluación de los dos datos porque en una clase teníamos 7, luego bajaba abruptamente hasta 2 y luego volvía a subir. Entonces por eso hicieron el análisis de esos dos números, pero es exactamente el mismo. Ir realizando restas, ir sustituyendo los elementos y pues ir resolviendo la operación. Esto es muy sencillo, chicos, y pues aquí les dejo la fórmula de mediana para que ustedes la vayan practicando. Entonces, EI es el límite inferior de la clase que elegí, N, la cantidad de datos que tengo entre 2, menos sumatoria de frecuencias anteriores, o sea, voy a sumar los que estén antes de la mediana. En este caso, hagamos el ejemplo de este. Tengo 20 datos de frecuencia, entonces 20 más 1, 21. 21 entre 2 nos da 10.5. 1 más 4, 5. Todavía no llego al 10.5. Estoy en 5. 5 más 12, 17. Ya me pasé. Por lo cual, eso quiere decir que esta sería la clase que voy a utilizar para mediana. Esta clase. Entonces, ¿cuál es EI o límite inferior? El 61.4. Voy a resolverlo para que no quede dudas. X es igual 61.4 más, abro corchete y abro paréntesis de una vez. Entonces, n entre 2. N es 20 entre 2, 10. Ya voy a poner de una vez el 10. Menos sumatoria de frecuencias anteriores. Si estoy trabajando con este para la mediana, la sumatoria de frecuencias sería 4 más 1, 5. Entre 5, y eso se divide entre la frecuencia de la mediana. ¿Cuál es la frecuencia de la mediana? 12. Cierro corchete y multiplico por el ancho de clase. El ancho de clase, a ver, déjenme sacarlo, porque no lo saqué antes. Recordemos que es la distancia que hay entre límite inferior y límite superior. Por lo tanto, a 65.1 le resto 61.4 y eso me da 3.7. 3.7 y ahí queda. Ahora, ¿cómo voy a ir resolviendo? Otro cuadrito de texto. X es igual. Ahora, 10 menos 5, 5. 5 entre 12, eso me da 0.4166666667. Entonces, yo lo voy a redondear a 0.42. Entonces sería 61.4 más paréntesis 0.42 paréntesis 3.7. El punto 42 por 3.7 me da 1.554. O sea, otro cuadrito de texto. Permítanme un segundo. Casi terminamos. En este sí ya salió más elaborado lo que es la mediana. Estaremos hablando de X es igual. Quedamos que al multiplicar el punto 42 por 3.7 nos daba 1.554, que sería 61.4 más 1.554, y eso es igual a 62.4
954. Como les expliqué hace un momento con la moda, la mediana también debe de quedar en medio de la clase que estoy utilizando. Entonces, en este caso, el 62.954 está entre estos números, o sea, está entre estas clases. Entonces, ni la media, ni la mediana, ni la moda son fórmulas complicadas, pero sí son fórmulas que hay que ir asimilando poco a poco. Entonces, les recomiendo que hagan formulario, que hagan, si quieren, en una misma ficha, la dividan en 3 secciones, las medidas de tendencia central, primero para datos no agrupados, luego para datos agrupados pero sin intervalos, y luego una para datos agrupados con intervalos, o sea, ya con clases. Y que se vayan familiarizando con los elementos, que significa EI, que significa sumatoria, N, frecuencia anterior, frecuencia de la mediana, frecuencia de la moda, FA y todo eso. Entonces, les deseo que tengan una excelente semana. Nos vemos pronto.